13 minutos de las 11 de la mañana. Continuamos con Agitando el Avispero. Nos vamos a meter en nuestro primer momento de entrevista. Ayer fue 15 de junio. Bien, hablamos bastante sobre el Día del Libro. Presentamos la propuesta también que nos traían nuestras compañeras Marcia y Marce. Y en relación a eso, también vamos a hacer como una especie de continuidad de todo lo que fue el día de ayer, porque nos vamos a comunicar con Madeleine Wolf, quien lleva adelante un taller de poesía en la Casa Vientos de Libertad, un espacio de la rama de adicciones del MTE en Tigre. Así que la saludamos a Madi en esta mañana de Agitando el Avispero. Muy buenos días, Madi, ¿cómo estás? Buen día, muy buen día para todos. Bueno, esperemos que estés bien por allí. No sé si nos querés contar cómo venís atravesando la mañanita allá en esos pagos. Bueno, acá una mañana que, como les comentaba, yo vivo en Escobar, en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y amaneció muy frío, no tanto como allá, pero bastante. Y justo venía a la mañana preparando un taller para un nuevo espacio que vamos a dar unos talleres de poesía, que también es una casa comunitaria de medio camino para personas que salen de estar en contexto de encierro. Uh-huh. Así que bueno, una mañana así revisando poesías posibles y ejercicios para trabajar en ese encuentro. Bien, Madi. Bueno, nosotros comentábamos que llevaron adelante un poemario, sí, que se llama Poesía Guerrera, trabajando con los chicos y hombres que habitan ese lugar, sí, quienes son partes de Vientos de Libertad. Pero nos gustaría como arrancar desde el principio, ¿no? Claro. Y saber un poquito cómo nace esta idea de llevar adelante un taller de poesía en un lugar donde se supone que es como medio hostil a estas cuestiones. ¿Y cómo llegás vos a la casa comunitaria Vientos de Libertad? ¿Por qué te arrimaste a ese lugar específicamente? Bueno, es una historia larga que, bueno, que siempre elijo como una parte de la trama, porque es muy, viste que a veces es muy difícil como contar como todos los caminos que llevan a un lugar. Claro. Precisamente esta historia tiene eso, como mucho que sucedido hasta llegar ahí. Yo particularmente empecé a trabajar con chicos en situación de calle y en situación de consumo desde adolescente, aún en secundario. Y tuve muchos años de trabajo en territorio, y después a eso, como tuve mi hijo más grande de chica, empecé a estudiar, pero dejé porque trabajaba. Entonces empecé a estudiar más grande, estudié sociología, y como que ahí fui un poco cosiendo como la dimensión más territorial del trabajo, y como esa posibilidad de mirarlo desde un esquema como más político, y de comprender un poco como esas estructuras que estaban detrás de todo eso que sucedía. Y al mismo tiempo, entre esos mundos, siempre me gustó mucho escribir como desde algo más personal. Desde que soy muy chica fue una manera como de, no solo de expresión, sino de compañía y de descubrir como que había muchas maneras de narrar aquello que nos sucedía, y que según el camino que elijamos un poco también iba a ir definiendo ese mundo que habitábamos. Uh-huh. Entonces un poco como a través de estos caminos, yo viví varios años en Córdoba, en una zona rural. Ahí empecé a trabajar más como aspectos de la ruralidad. Pero regresé a Buenos Aires hace varios años. Bueno, varios serían como 8 años. Uh-huh. Y tenía como el deseo como un poco de cruzar todas estas cuestiones el trabajo como de muchos años en territorio, la posibilidad de mirarlo y pensarlo desde como una militancia más política. Uh-huh. Y la posibilidad de la escritura y la poesía. Yo además, particularmente como el tema del consumo atraviesa también mi propia historia. Yo me crié con una madre con problemas de consumo, entonces también como es algo que no es que me es ajeno y voy como
ayudar a un otro sino que me atravesó. Claro. Y bueno, como a partir de todo lo que se constelaba en esas historias, como que un día dije tengo una compañera, amiga con la cual trabajamos mucho tiempo y siempre como que es muy potente el trabajo que hacíamos juntas. Bueno, como que dijimos, ¿por qué no pensamos esto, no? Como pensar un taller de poesía en un espacio que nosotros como que está en nuestra historia, ¿no? Como que conocemos esos territorios, conocemos esas historias, como sabemos cómo abordarlo, y no sabíamos bien cómo. Si bien yo había participado de muchas organizaciones y conocía muchos espacios, me interesaba mucho como dar con un lugar que trabaje y piense la adicción, no solo desde su cuestión como vinculada a la salud mental, sino como desde una cuestión militante y política, y que a su vez como que no tenga la línea esta de tener a los pibes todo el día dopados, ¿no? Claro. Como que ese no sea el camino para transitarlo. Y así es como que descubrimos Vientos. No sé si sigo con la parte de la historia o si quieren como ir preguntándome algo. Llegaste justo al momento donde te íbamos a preguntar también esto, ¿no? Tu llegada a Vientos de Libertad y cómo surge justamente este taller, ¿no? ¿Cuántas personas participan? ¿Cuántos son los chicos que están en Vientos de Libertad también? Bueno, al momento que decimos, vamos, a través de una amiga me cuenta este espacio y como que yo ahí me quedo como con una intuición muy fuerte de que era ahí. Claro. Y llevó un tiempo hasta que pudimos como finalmente dar con el coordinador, explicarle la propuesta, y además un poco que nos entreguen la confianza de que podía funcionar, porque como bien decían ustedes, es un poco como que hay no sé, como que pensaban que nadie se iba a enganchar, no tenía nada que ver además con un proceso de rehabilitación, como un montón de cosas así. Pero bueno, igual nos dieron la posibilidad y nos sugirieron empezar en el espacio del Tigre, de Isla Silvia, que es una de las casas comunitarias que queda en el Delta. Bien. Y era una casa que había arrancado hace poco, así que estaba un poco como falta así de talleres o de espacios que no sean meramente las actividades como más cotidianas, rutinarias que hacen los pibes dentro de la casa, que es como el mantenimiento del lugar, cocina, limpieza, etcétera. Claro. Como llevándolos a un lugar más lúdico, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Como llevándolos a un lugar más lúdico, me imagino. Exacto, y como un lugar donde, digamos, la principal apuesta del espacio de poesía es construir un espacio donde volcar la sensibilidad, donde ese dolor que llevó al consumo pueda caminarse, no pueda explorarse, pueda como mirarse como en su dimensión más sensible. Claro. Y bueno, en la Casa de Vientos, que era la pregunta que me habían hecho antes, en la mayoría de las casas, bueno, en la de Tigre particularmente, en ese momento estaban viviendo alrededor de entre 90 y 110 pibes. Hoy por hoy, con la pandemia, el número bajó bastante, pero en todos esos años más o menos fue ese el número de chicos y personas ya más adultas viviendo ahí. Claro. Madi, ¿y cómo viene siendo ese proceso, no? O cómo fue ese proceso de trabajo, porque bueno, hablábamos como de cierta resistencia también, de chicos que vienen de problemáticas como mucho o muy estigmatizadas por la sociedad también, y me imagino que, no sé, que de repente llegue alguien a decirte, che, bueno, vamos a hacer un taller de poesía, como que los pibes te deben haber mirado con una cara media rara, ¿no? Sí. Y todavía el día de hoy, ahora el taller lleva más de 4 años, pero tuvo en muchos momentos la disputa por decir, le cambiamos el nombre. Y los mismos pibes que querían invitar a pibes nuevos que llegaban a la casa, nos decían, bueno, no le vamos a decir más taller de poesía, porque si no hay muchos prejuicios y nadie va a querer venir.
Bueno, qué Y bueno. pues yo y otros decíamos, no, banquemos esa. Es como que, bueno, vencer eso y animarse como ese territorio como más desconocido y menos patriarcal en algún punto. Uh-huh. Y de a poco fue como que, además lo que tiene el taller, que nosotros siempre velamos por eso, es que es un taller optativo. Claro. Después se fueron sumando varios espacios y eran como parte obligatoria, entre comillas, del proceso. Pero como desde el taller también la idea es la apuesta a trabajar sobre el deseo y a trabajar como que sobre aquello que si uno no decide desde la propia voluntad, difícilmente se pueda sostener después y difícilmente pueda transformar algo. Entonces, tuvimos siempre ahí como un pequeño grupo, siempre fuimos entre 15 o 20, que igual fuimos siempre como la sorpresa, ¿no? Porque era de los espacios como que los pibes más sostenían, más iban, más como que, no sé, como que después de vencer eso, que igualmente como que sigue siendo siempre como una dinámica así medio como está el prejuicio, está el coso, pero después como una vez que empiezan, los que empiezan se ven realmente interpelados y convocados por el espacio porque le pueden dar como una continuidad y un compromiso que quizás no encuentran en otros espacios. Claro. Yo me imagino que también la resistencia de venir por esta cuestión de que el arte o la poesía es algo que le corresponde a cierto grupo social, ¿no? A otro espacio, que no es el espacio de los pibes de los barrios, los pibes que sufren adicciones, que tienen problemas, bueno, no sé, de violencia familiar. Y que por ahí puede llegar a venir el lado de la resistencia también un poco, ¿no? De cómo estamos construidos en esta sociedad. Y que vos puedas hablar de la poesía, pero desde un lado más político, comunitario, de construcción de nuevos mundos, creo que eso le da como un cierre totalmente completo a la idea del arte y de la poesía. Entonces, en ese sentido, me pregunto cuál habrá sido la reflexión final de los pibes, si es que hay una reflexión final, ¿no? Entre comillas. Sí, totalmente, así como decís, como que esa disputa, ¿no? Como yo siempre nombro este texto que fue en algún momento como muy inspirador y revelador para mí, de Audre Lorde, una militante afrodescendiente que tiene este texto, La poesía no es un lujo, donde precisamente creo que esa es la disputa a dar, ¿no? Como vos decís, tanto para los pibes, pensar que la poesía no es un espacio que ellos puedan ni transitar, ni aportar, ni poder crear, y después también para los campos delimitados de la cultura, donde la poesía como que sucede en otros lados, no en los márgenes. Uh-huh. Y esa posibilidad que también siempre la pensamos como de forma colectiva y como algo muy presente y como a lo cual le poníamos mucha conciencia de poder correr esas fronteras, como desde la primera premisa de decir no, yo no sé escribir, yo poesía no nada que ver, hasta también después como en el hacia afuera, tuvimos como muchas presentaciones en espacios culturales donde era como una irrupción así muy diferente a lo que se suele dar en esos espacios, ¿no? Y todo eso fue muy interesante para los pibes, como por un lado el poder tomar conciencia de que su experiencia tiene un gran valor para contar, para compartir, que el haber atravesado esas cosas tiene como que es una voz a ser escuchada, claro, y que hay quienes la quieren escuchar. Y la quieren escuchar no solo como desde un lugar que son historias que son fuertes, que movilizan, sino también porque hay ahí una sensibilidad que bien tratada, entre comillas, y cuidada, como crea algo súper poético. Uh-huh. Y bueno, eso como que era algo que siempre irlo descubriendo dentro del taller, cuando íbamos esto, vuelvo a decir, a presentaciones, también era
un momento muy fuerte para ellos, porque una cosa era entre nosotros en el taller decir, wow, qué bueno esto que salió, Claro. pero otra era ver las caras de la gente y la recepción de la gente cuando íbamos a algún lugar a leer o algo así. Claro. Sin dudas. Y después de todo este trabajo, de estos talleres, también llegó el libro. Sí, el libro fue un sueño, una remada, una cosa como un parto, porque sí, Imagino. posta, porque los primeros años como que aparte tuvo toda su previa, ¿no? En los primeros años hicimos muchos fanzines, entonces como que ahí empezamos a ver esta cuestión de ver eso plasmado en un objeto, y eso siempre como que generó también, otra vez como era fuente de mucho entusiasmo y de mucho orgullo, poder ver que esas poesías, esos dibujos, esos grabados estaban plasmados en algo que podían compartir, que lo vendíamos y la gente lo compraba. Así que bueno, como que esa previa fue toda una experiencia donde hicimos unos talleres que articulamos dentro del espacio de poesía, de dibujo, de grabado, de diseño, y después, bueno, ya hicimos todos estos pasitos previos, queremos el libro. O sea, todo el tiempo era como esta cuestión, ¿cuándo va a estar nuestro libro? El libro, la idea era como que iba a estar mucho antes, pero después vino la cuarentena y como nos sucedió a todos, como que todo pasó a otra dimensión de tiempo y espacio. Pero bueno, finalmente tuvimos que volver a remar todo, porque todo lo que teníamos avanzado se había caído. Tuvimos que volver a buscar diseñadores, porque el diseñador que nos estaba haciendo todo se fue a vivir a otro lado, y bueno, así, hasta que finalmente, después de mucho esfuerzo, como que llegó el momento de que el libro salga a la luz. Bien, Mari. Y bueno, yo vuelvo a penitas un poquito para atrás, ¿no? Porque hablábamos de la resistencia, hablábamos, bueno, de estos prejuicios que hay, y me imaginaba el proceso, o pensaba en el proceso, ¿no? Para llegar hasta esto que estamos hablando ahora, del libro ya físico, Poesía Guerrera, lo tienen en las manos, pero ¿cómo trabajaste esa resistencia? ¿Cómo fue un poquito ese proceso? Si lo podés contar más o menos resumidamente, porque me imagino que debe haber sido un laburo arduo y de mucho amor también. ¿Y qué se encuentra uno en Poesía Guerrera? ¿De qué nos hablan los pibes y los hombres que habitan este espacio en Casa Vientos de Libertad? Bueno, en la pregunta eso como que ya estaba ahí la respuesta. Yo creo que lo que sobre todo venció esos prejuicios fue el amor que le poníamos, ¿no? Como esa mirada que en vez de esperar lo que muchas veces estos pibes están acostumbrados a percibir en la mirada del otro, de repente era otra cosa, era como decir esto, era construir un espacio seguro donde eso que íbamos a volcar como que iba a estar permitido y cuidado. Entonces como que sobre todo el vencer el prejuicio fue como un trabajo así como de micropolítica, ¿no? Como de cuestión de cotidianeidad, donde íbamos como haciendo un caminito para reformular los términos del vínculo, ¿no? Claro. Y de la posibilidad de que la palabra pueda salir no como en esa posición como más de defensa o de tener que mantener una postura que me defienda frente a un mundo muy hostil, sino como que pueda como empezar a transitar desde otro lugar. Entonces como que, bueno, como que fueron saliendo cositas en el curso de los encuentros que nos iban dando como eso de, bueno, de permitir entrar como en otro clima. Por ejemplo, bueno, este es como uno de los clásicos ya del taller. Una vez, cuando llegábamos a los encuentros, que al principio era más un espacio de compartir y cómo nos encontrábamos, una vez estaban todos como muy alterados, la casa como que
vibra en eso, ¿no? Como son muchos pibes con una historia muy fuerte conviviendo día tras día tras día en una isla, como como una tensión que muchas veces como que sube muy alto. Entonces yo les propuse hacer una meditación y entonces todos quedaron como tan copados con eso que a la vez siguiente fue, bueno, vamos a empezar meditando, ¿no? Entonces ahí fui profundizando como, bueno, en buscar posibles técnicas para compartirles, ¿no? Como siendo yo muy así novata en el tema, pero bueno, como eso quedó como una parte, como un ritual dentro del espacio, como pedido por los mismos pibes, y bueno, como que así como que se iban también gestando estas cosas a partir de eso, de las lecturas, de los ejercicios, además de todo eso como más de trasfondo que decía, que iba pudiendo como eso, entrar en otro territorio y permitirse otro espacio. Bien. Y me imagino entonces también que los chicos y los hombres ahí, todos quienes participan, deben hablar desde sus propias experiencias, ¿no? Desde ahí debe venir, bien desde el barro la poesía. Sí, exacto. Bueno, esa era la otra pregunta, perdón, sí. No, está bien. Nosotras lo que hacíamos era como pensar en diferentes módulos temáticos y a partir de eso lecturas o ejercicios disparadores, ¿no? Y sí, muchos tenían que ver con esta cuestión de poder mirar la propia historia y poder ver cuáles otras maneras podemos encontrar para narrar esa historia y también para como ubicarla en una trama colectiva política, ¿no? Como salir un poco de ese aislamiento de pensar yo tengo un problema de consumo porque soy una mierda o porque lo que sea, sino también pensarse dentro de una trama más colectiva y como pensar más políticamente el consumo y bueno, también encontrar como otras maneras de narrarse a sí mismo y a los demás. Y en esa misma posibilidad de narrar otra historia para uno mismo, se descubre una posibilidad de narrar otra historia como a nivel colectivo, político también. Pero también, o sea, no es que solamente nos enfocamos en el trabajo sobre la propia experiencia, trabajamos mucho también para salirse de ese lugar también, ¿no? Para tomar un respiro como de esa cosa también que se vuelve a veces muy pesada de trabajarse a uno mismo y encontrar a través como de otros enfoques. Trabajamos mucho sobre la naturaleza y maneras de pensarla y trabajamos, haikus y como que encontrar también otros espacios donde descansar en algún punto. Sí, me imagino que el proceso ha sido realmente arduo y hermoso también, porque no solamente es aprender como todas estas formas de poder sacar lo que uno tiene dentro, sino también animarse después a poder compartir las escrituras, que esa es como una parte más íntima. No sé, vemos a muchos y muchas que escribimos y a veces nos cuesta muchísimo decir, che, esto que escribí está re bueno, pero también me cuesta romper como con esa parte de que salga y poder compartirlo con los demás también. Hablamos de todo este proceso que ha sido realmente hermoso. A nosotros nos fascina también como todo esto que se viene a romper con la escritura y la poesía. Salió el libro que es el poemario Isla Silvia, justamente de este espacio Poesía Guerrera. Yo te quería preguntar en qué lugares se pueden conseguir para las personas que estén interesados en adquirirlo también, y cuáles son las redes sociales donde las personas podemos tener más información sobre Vientos de Libertad y Poesía Guerrera. Bueno, Vientos de Libertad tiene un Facebook y un Instagram que es MTE Vientos de Libertad o Vientos de Libertad MTE, no me acuerdo ahora. Ahí lo vamos a encontrar. Y ahí publican información sobre las diferentes casas, sobre los barriales y actividades que se realizan dentro de lo que es la rama de vientos. Y después nosotros tenemos por ahora solo un Instagram, porque estamos terminando una página. El Instagram se llama Poesía Guerrera.
y ahí también vamos compartiendo todo lo que va sucediendo. En relación al libro, bueno, por ahora hicimos una distribución pequeña en en librerías de Buenos Aires, y estamos mandando como por pedido específico a diferentes puntos del país. Porque tenemos, algunas veces hicimos viajes a algunos lugares donde ya hay como un contacto ahí, y entonces estamos buscando también eso, como que si hay espacios culturales que desean tener el libro y etcétera, nosotros se los mandamos. En librerías por ahora es en algunas de Buenos Aires, que son Notampuán, se me fue el nombre de la otra. Musaraña, siempre se me va el nombre. Musaraña, Fábrica de Estampas y La Vecina Libros. Y estamos también haciendo todo el trabajito, como lo hacemos muy autogestivamente con mi compañero, la parte de la distribución. Vamos dejando los libros como así de a poquito en librerías amigas o en espacios que así lo desean y nos contacten. Bien. Buenísimo, Madi. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ojalá que también, llegue algún pedido desde estos sures del poemario. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos parecía una propuesta re linda para poder compartirla, para poder difundirla también. Romper con esto de que la poesía es para cierto sector social o que habla siempre de ciertas cuestiones, y poder tomarlo desde el lado comunitario, desde un lado político, y ahí sí poder confirmar realmente que el arte y la poesía puede cambiar mundos y que es una herramienta generadora de cambios en lo social, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por el camino hecho, por el poemario, por todos los que van a venir, y también felicitaciones y un gran abrazo a todos los muchachos que participan del taller. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, replico todo lo que vos dijiste. Por eso también me encantó la invitación a compartir la experiencia en una radio comunitaria. Creo que son todos estos espacios que se pueden tejer colectivamente y, como decís, a través del arte y la fuerza colectiva, transformar esta humanidad que necesita urgente de ese trabajo. Dale, muchas gracias. Que tengas un hermoso día. Igualmente, abrazo grande y cariños fuertes para allá. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.